Ya empezamos. Cuando estoy grabando empiezo, pero todavía no se puso el botón rojo arriba. Bueno. A ver si dice tener grabación, aunque sea. Sí, ya está grabando en teoría. Bien. Bueno, vamos a comenzar. En el día... Dime. Vos quieras, podés seguir la modo virtual, yo te acepto, o seguirla desde ahí en tu computadora. Uy, sí. Ahora tengo otra expresión, acaba de decir que te acabas de ir de nuevo. Si van a seguir y hablan formación y estado, formación de ciudades-estado, para ir a la parte de los sumerios y poder empezar a ubicarnos ahí. ¿Sí? Yo ya lo tengo acá abierto. Exacto. Es en la hoja 4 de ese texto, y a su vez lo que estoy haciendo es yendo a la zona sur de Irak, donde es que se origina estas ciudades-estado de los sumerios. ¿Sí? Como ya saben, me gusta, digamos, un poquito ubicarlos en el mapa, pero además tratar de buscar algo relevante y distinto, porque si no es como que, ¿de qué sentido tiene la clase si tengo una computadora y no la estoy utilizando? Así que venimos acá en el mapa. ¿Hay alguien que esté queriendo entrar? Está Raquel ahí. Bien. Vamos acá al mapa y buscamos Sumer para poder ubicarnos en el espacio geográfico. ¿Sí? Esta provincia, que es la de Nasiria, en Irak, es donde estaba anteriormente la vieja ciudad de Sumer. ¿Sí? Esperen, me voy alejando un poquito para mostrar. Acá está el río Éufrates en la zona sur, y si vamos para el norte, está el río Tigris. Recuerden que son los dos ríos importantes de la zona. Toda esta zona lo que presenta acá es, como decíamos antes, estas manchas verdes que se ven así son producto de canales que hacen que el agua pueda ser distribuida en estas zonas. ¿Bien? Esa distribución del agua permite justamente la fertilidad de la zona para poder adquirir, digamos, alimentos en las épocas de siembra y cosecha. Digo siembra y cosecha porque justamente el campo se organiza en dos temporadas, la época de siembra y la época de cosecha. Ahora bien, por ejemplo, en Argentina, en el hemisferio sur, la época de siembra comienza en septiembre, ¿sí? Cuando empieza la primavera. Si el campo tuvo una buena acumulación de agua, el suelo está bien preparado y tuvo un buen descanso también, lo normal es que en un campo puedas obtener hasta 3 cosechas. En septiembre hasta diciembre tengas una, diciembre a febrero otra, ¿sí? Y de febrero a marzo la última. La última es la de menor rendimiento siempre, ¿sí? Porque febrero a marzo es muy poco tiempo y empieza el otoño. Entonces, si bien el otoño no es cronométrico de que empieza en determinado momento, esperen que ahí termino Rocío, si bien no es algo cronometrado de que decís, llegó el 21 de marzo y la planta se marchita, todavía tenemos hojas en los árboles, también del cambio climático que hace que todavía tengamos calor hasta los primeros días de abril, hay que agregarle ese componente de decir, bueno, podemos sacar 3 cosechas del campo. ¿Qué ocurre después de ese tiempo? Vamos a pasar a hacer un breve calendario acá. Sería así. A ver si se ve, porque si no, después vuelvo a hacer que le saco foto. Vamos a borrar el resto. Bien. Bien. Acá tenemos verano. Otoño. Invierno.
Odio casa. Bien. Hay que comprar uno que sea para tener unos calores alternando y eso. Si se me mete un poco la punta de la pizza, no hace tanto ruido. Esto sirve también para el calendario del campo, digamos, sirve también para ordenarnos el trabajo. Una de las preguntas del trabajo práctico pregunta, es una correa. ¿Sí? La correa va a ser la donación de tiempo, de trabajo al Estado, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo soy un agricultor, el Estado no va a venir a pedirme sí o sí trabajo en la época de primavera y de verano, porque estoy produciendo la comida para todo el año, ¿sí? Puede ocurrir que el Estado sí igualmente tenga tierras propias, por decirlo de algún modo, y diga, deja de trabajar tu tierra, o en el tiempo que vos estés trabajando tu tierra, vengas a mi parcela, levantes la cosecha y la guardemos, ¿sí? Puede ocurrir esto. Pero la normalidad, por decirlo de algún modo, vaya palabra rara en esta época hablar de normalidad, y esas cuestiones, la normalidad es que la correa se realice en este tiempo, ¿sí? Así, donación. Donación de trabajo. Donación si quieren pongan en comillas, porque es, si a un granjero, digamos, a un agricultor en la época de verano y de primavera le iba mal en su campo, tenía que pagar el tributo a los dioses, digamos, al templo y al Estado, lo tenía que pagar con correa. O sea, no era solo donación de tiempo, sino también tenías que agarrar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer en esta época, en otoño y invierno? Porque decís, yo soy un agricultor, no tengo ni idea de otras cosas. Recuerden que empezamos con esto de separar las tareas y especializarnos cada uno en una cosa. Bueno, la mayoría de las veces lo que hacían durante el otoño y el invierno, en otoño preparaban los campos, ¿sí? Y en invierno sería como la construcción o reparación de algunos edificios estatales, por ejemplo. Es decir, recuerden que esto lo habíamos visto en una imagen la otra vez, que son edificios de ladrillo de barro cocido, ¿sí? Esto quiere decir que el ladrillo cocido, con el tiempo, con agua, se empieza a degradar. Es decir, se va haciendo lo que es de nuevo, barro, se va desintegrando. Entonces, si vos tenés un edificio de, por la altura de Nicolás Avellaneda, todo de ladrillo de barro cocido, y se empieza a degradar, en algún momento es muy inestable los pisos de arriba. ¿Sí? Entonces tenés que repararlos continuamente. En eso se utiliza esta donación de tiempo de trabajo. ¿Sí? Acá vamos a poner edificios. Yo también podía hacer, por ejemplo, en canales. ¿A qué me refiero con canales? La construcción de los canales de agua. Esto que decíamos la otra vez. Si yo tengo un brazo de un río que viene por acá, mi ciudad-estado se encuentra acá, yo lo que puedo tratar de hacer es que el agua entre en determinados campos que yo quiero producir más alimentos. Y es más, por ahí para este último no llegue tanta agua y lo que hago es conecto estos canales y los hago dejar. ¿Sí? Todo ese trabajo se va a planificar, se va a hacer en esas épocas, donde no necesitas la mano de obra que está haciendo otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, para entenderlo de otro modo. Esa donación de trabajo, Sí. he trabajado en los particularmente las personas de agricultores o pastores. ¿Sí? Porque pensemos lo siguiente. En el otoño, perdón, en primavera y en verano vos ya cosechaste la comida para vos
y la comida para tu ganado. Porque, digamos, la oveja no entiende que no puede salir a comer pasto. Puede salir, pero si no hay, vos le tenés que dar comida también. O sea, tenés que producir abundante comida. En el caso del invierno, ya la vas a meter adentro de un corral y le vas a ir a tirar la comida que vos quieras. O, bueno, tengo hambre, adiós cabra. Lo siento por los veganos, la historia es así. Pero, ¿qué quiero decir con esto? La mayoría de las reparaciones de edificios, construcción de canales, ocurrían en el periodo del invierno. No son inviernos hipercrudos, de nieve, así de alto, que no podían salir afuera como en la actualidad. Eran inviernos bastante severos, pero uno podía organizar los trabajos. De hecho, cuando vimos en Google Maps algunos restos arqueológicos y algunas imágenes de internet, notábamos que una casa estaba al lado de la otra. ¿Sí? Recuerden la zona geográfica que estamos viendo Irak, es una zona desértica. ¿Sí? Las zonas desérticas concentran mucho calor de día, ¿sí? Y concentran mucho frío de noche. ¿No? La razón por la cual una casa se va a poner al lado de la otra y son como pasillos estrechos. Si alguien vio la película de Aladdin, la última de Disney, habrá visto que es una casita como al lado de la otra, pasillos estrechos y no hay unas grandes avenidas, grandes calles, ¿sí? Eso no ocurre en esta época acá. ¿Por qué? Si vos pones una casa al lado de la otra, ofreces más reparo, más sombra, más fresco durante todo el día, y como durante todo el día el edificio chupa todo el calor del sol, cuando llegue la noche el edificio larga el calor. ¿Sí? En el verano hagan un experimento, vayan por la calle, no les digo al mediodía, pero de noche pongan la mano así contra la pared de algún edificio que haya recibido calor durante todo el día, o en la pared de su casa, en un patio, una terraza, vayan y pongan la mano así, van a ver que sale calor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mismo material en algún momento tiene que equilibrar todo el calor que junto. Entonces, en una zona desértica, no tiene sentido que pongas una casa acá y digas, tenemos espacio, a 100 metros poner otra casa. Porque las dos casas van a sufrir el frío, las dos casas van a sufrir el calor. Si las pones una junto a la otra, se concentra el calor a la noche y se concentra el fresco durante el día. ¿Sí? Es un modo eficiente de construcciones de ciudades en esta época. ¿Sí? Los restos arqueológicos que ahora les muestro acá, el mapa. El valor que tarda uno y lo recibe otro. Sí, es una cuestión de si vos pones una pared acá y otra acá, donde pasan solo dos personas, a ver, hay espacios más amplios. Sí, porque pensar que tiene que pasar una carreta por ahí con un burro, pero es como decirte, no te imagines la gran avenida como la 9 de Julio o como la Juan B. Justo. Van a ser calles por ahí del tamaño de un pasaje, ¿sí? Ni siquiera como El Salvador, porque pensar de este modo, tiene que pasar una carreta. La mayoría de las calles antiguas de la época colonial en Buenos Aires, ¿sí? Eran del tamaño de dos carretas, una de ida y una de vuelta. Y eso estás hablando de por ahí, el tamaño de acá a la ventana. Por ahí va una carreta, por acá la otra. De último, se corre un poquito por un lado para el otro. Sí, no. Ahora acá en Google Maps estaba mostrando, por ejemplo, la zona arqueológica de la ciudad de Ur, donde justamente se puede ver todo esto. El Urat. Y si mal no recuerdo, acá en la zona sur, acá están justo las ruinas de Ur. Ya que lo estamos grabando, acá se puede apreciar en esta imagen todo esto. Es el modo de mantener la eficiencia energética, porque también pensemos de otro. Zona desértica a tu alrededor. No hay muchos árboles, o sea que la calefacción va a estar complicada.
la mayoría de las veces estas casas antiguas, la calefacción no tenían de los animales. Los animales dan un combustible. ¿Cuál se imaginan que es? La caca. Correcto. ¿Sí? La caca es un combustible. Hoy por hoy la caca es combustible. Se dice que la caca de los animales de África, como que no sé si les puede servir para crear bloques como de ladrillos, Sí. pero hecho de ese material. Sí, el adobe que se sigue utilizando. Como fertilizante. Sí. La caca de los animales se puede ser utilizada para miles de cosas. Fertilizantes, ladrillos, combustible. Combustible no solo para quemarlo. En Misiones, en la provincia norte, nuestra noreste de la República Argentina, hubo un ¿Combustible para qué? para cocinar. Combustible para cocinar o para calefaccionarte. Si vos dejás secar la caca, como los animales son rumiantes, algunas bajas o pastos quedan ahí y al prender fuego vos eso, se quema todo. ¿Sí? Tal vez no sea el olor más agradable, pero elegí olor no agradable o morirte de frío a la noche en tu casa. Prefiero el olor. Todo bien, pero no voy a matar 15 ovejas para hacer un edredón de lana así hermoso. No. En ese momento, prefiero, digamos, prender fuego a su caca. Matarlos a las ovejas para que se vayan. Si querés el cuero, sí. Si querés el cuero. Si querés el de lana, no. La alquilás y no pasa nada. Pero, en el caso de esto que mencionaba, en Misiones, hay un proyecto que hicieron adelante que muchas familias eran criadoras de chanchos. Y lo que hicieron es, del chiquero donde está el chancho, agarraban con palas y en unos tachos azules como de 100 litros, pero así de grande, metieron la caca del chancho ahí adentro. Compraron una bolsa con unas bacterias que van degradando continuamente la caca de los chanchos, y lo que van haciendo es esa degradación liberan un gas. El gas que liberan es el gas butano. Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron una tapa arriba, un canito, como el de gas que tienen en todas las estufas así amarillito, y que se conectara con la cocina. Matamos dos problemas de un tiro. Calentamiento de... No, el olor de gas. Pensá que, por ejemplo, el gas que vos tenés en tu casa en realidad no tiene olor. El gas de tu casa se le agrega olor para que vos detectes que tenés una fuga. Porque si no, si un día no te levantás y dices, o te levantás y dices, uy. No es olor a gas, es olor a otro componente. Exacto. Que se le agrega para que vos sepas que tenés una fuga. Igualmente, si no tenés olfato, no solo por COVID, sino porque puedes nacer sin olfato, por más olor que le pongan, no sé, ponerle cada colores cuando salga, o sea, decís, si sos daltónico ya está, tenés todas las colores. Pero bueno. Si no tenés olfato también, primero no sabes si tenés mal olor, para el perfume no sabes cuál perfume. Bien. Pero bueno, a ver. Vamos a ver un poco la lectura ahora. Vamos a sentarme. Así podemos arrancar un poco con los sumerios. Estamos ubicados en zona geográfica. Y ahora dice, los sumerios fueron un pueblo que se instalaron en la Baja Mesopotamia aproximadamente en el milenio 4 a.C. Los sumerios desarrollaron un nivel cultural muy elevado. Es por eso que muchos investigadores consideran a Sumer la cuna de la civilización. ¿Sí? A ver, se la considera como la primera civilización de este lado del mundo. ¿Sí? Faltaría averiguar, por ejemplo, cuándo es la primera ciudad-estado en asentarse en China. Si me dicen, obviamente que los chinos siempre te dicen que lo hicieron antes. Dicen, no, nosotros inventamos la imprenta en el siglo IV. Ok, 1000 años antes que en Europa. Ok, listo, dale. Dicen, no, bueno, nosotros inventamos la pólvora en el siglo VII. Ok. Bueno, habría que averiguar cuándo es que la primera ciudad en lo que es el actual territorio de China se conforma, ¿sí? Porque no existe como China tal hasta que la dinastía Qi sea la que gobierne a todas las de alrededor. De este pueblo surgieron las primeras ciudades-estado, de las cuales las más importantes fueron Uruk, Kish, Ur, Lagash, Nippur y Umma.
Estas ciudades estaban gobernadas por los ensi, sacerdotes supremos que cumplían funciones religiosas y seculares, y eran los intermediarios entre los dioses y los ciudadanos. En sus tareas de gobierno, los ensi estaban asesorados por un consejo de ancianos. O sea, fíjense cómo es un sacerdote, ¿sí? Vamos a escribirlo por acá. Vamos a borrar el dibujo este, ya lo hicimos la vez pasada. O sea, ya tenemos una definición de cómo se llama el primer gobernante. Ensi. ¿Cómo? Sí, eran los que, digamos, como dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Sí? Cuando sus padres les dicen, no hagas eso, y vos decís, ¿por qué? Porque yo sé lo que te digo, sépanlo. Hay una gran probabilidad que ellos lo hayan hecho. ¿Sí? Cuando mi hijo venga a decirme, bueno, te lo doy el enchufe, no lo hagas, te va a hacer ejecutar y va a estar feo, porque yo sé lo que te digo. Yo de chico me lo ejecuté. Mi madre nunca lo supo. No, eso es por otra web que tuve hecho. Sí. Ya que me hicieron tipo de niños, ¿no? A ver, esto que yo la otra vuelta mencionaba, como decir, por ejemplo, este consejo de ancianos van a ser los que escuchen por las propuestas de este ensi, de este, entre comillas, gobernador, sacerdote, a ver si son realmente buenas. Por ejemplo, si me dice, no, mira, en otoño quiero que sigan cosechando. En invierno quiero que maten a todas las cabras y no dejen a ninguna. Está haciendo un poco ruido. Yo como viejo te diré, dejá aunque sea 6 vivas, 3 hembritas, 3 machos, el resto, nada, está todo bien, pero ¿y qué vas a hacer con eso? Ah, nada, voy a hacer un banquete y te rinde joda. ¿Por qué? Porque pintó. Mirá vos. Recordemos, los sacerdotes, los ancianos eligen a este gobernador, a este ensi, ¿sí? Si vos me venís con esta propuesta, es como, ok, estás proponiendo un despilfarro por parte del Estado, de comamos todo y después vemos. Ajá. Si no hay una propuesta más, es como que todo bien, pero espera con un costadito y después vemos si te elijo. Si otro viene y dice, mirá, voy a administrar los recursos del Estado, de modo que preparemos los campos para tener más comida, más ganado, podamos tener más edificios para juntar más comida que produzcamos durante toda la época de cosecha, tengamos más canales para esto, y por si acaso empecemos a prepararnos, porque me parece que los del aula de enfrente nos quieren invadir. Ok, me agrada lo que estás diciendo, porque si propones que tengamos más comida, más ganado, y los del aula de al lado no tienen comida, no tienen ganado, pero tienen ejército, es muy lógico lo que vos estás proponiendo de preparemos para la defensa. En esta época todavía no hay ejército profesional, ¿sí? Es decir, si bien hay una división de tareas, de que cada uno hace una cosa, cuando invaden, ¿sí? Cuando hay una confrontación entre dos ciudades-estado, esto sería lo más parecido a Age of Empires, que suena la campana y salen todos corriendo a agarrar las armas y a combatir. No es como, no disculpen, yo soy agricultor, me cuidan mi oveja. No es así como ocurre. En esta época todavía es bueno, van todos, agarran la espada, agarran el escudo y a combatir. ¿Sí? Todos. En ningún momento de la historia menciona, no, sí, los hombres peleaban y las mujeres se quedaban en la casa así, no, ay Dios mío. Eso es Hollywood. Sí, entonces si no hay prueba de lo contrario, es todos. Punto. Hombre, mujer, niño, niña, anciano, anciana, todos. Dicen, no, bueno, yo me quedo esperando a ver qué pasa. Sí, con la espada acá atrás, pero la cosa es, ay, lo maté, qué pena. Y sí, hay que defenderse. No, esa versión tipo hollywoodense de me quedo acá esperando a ver qué pasa. Basta. Hollywood miente. Ahora esperen que sí. Sí, lo dije, Hollywood miente. A la mierda, nunca voy a poder entrar en Estados Unidos.
O me voy a dejar de California a ver Hollywood porque dije que mienten. Sí, como dice que en lugar de un tipo de ser, ¿Cómo? que Hollywood cuando va bien a México pone de tono sepia el lugar. Ah, sí. Que es un desierto. Bueno, para Hollywood, cuando hizo la película de los primera generación de X-Men, dijo Villa Gesell y estaban mostrando Bariloche. Hay una diferencia como de unos 3.000 kilómetros. Pero claro, Villa Gesell le sonaba a nazi y tenía que forzar que hubiera nazis y no quedaba bien que dijera Villa General Belgrano. Entonces, Villa Gesell es igual a Bariloche o Villa Langostura. Yo te juro, fui a Villa Gesell y en ningún momento vi una montaña con nieve. No vi un lago. Pero Hollywood dice que hay montañas, hay lagos, está Heidi saltando con el abuelito, todo. Sí, se viene en invierno con la campera, con los esquís para ir a la nieve a Gesell, suerte. Si llega a caer nieve en Gesell es cambio climático, punto. Pero bueno, no sé si habrá caído nieve en el 2006, cuando nevó, o en 2007, pero bueno. Bien. Miren, justo a lo último dice. Debido a los enfrentamientos entre las ciudades, comenzó a tener cada vez más preponderancia la figura del lugal, que significa hombre grande, que cumplía la función militar y finalmente fue concebido como rey. O sea, ahí ya empieza otra separación de tarea, ¿sí? Está el ensi, que como decíamos es un sacerdote supremo. ¿Sí? Sacerdote. Pero cuando vengan los enfrentamientos con otras ciudades-estado, este sacerdote, necesitamos a alguien que tome las decisiones correspondientes, el gobernador. Ahí pusiste que el sacerdote es contrario a... Es que es diferente, sí, no por contrario, sino por la tarea que nos describe. Dice que cumple función militar, finalmente fue concebido como rey. ¿Sí? O sea, ya acá empieza la separación definitiva de las tareas. Es como no puede ser el sacerdote, el gobernador, estar yendo a la batalla y administrando los recursos de la ciudad porque decís mucha responsabilidad, empieza la separación nuevamente de tareas. ¿Sí? Es como que a medida que se van complejizando las tareas, se van sumando actividades, se empiezan a separarlas. O sea, vos podés ser gobernador en tiempos de paz. Son como los escenarios de Minecraft que se van abriendo con... Algún día jugaré Minecraft y entenderé la referencia que te vas a hacer. Pero bueno. Vamos a lo último de hoy y ya terminamos, que es el nacimiento de la escritura. Para la administración de los templos y los palacios fue necesaria la creación de un sistema de registro. Se cree que a partir de estos registros se originó la escritura. Alrededor del año 3500 a.C., esta escritura primitiva se denominó pictográfica, debido a que los objetos se representaban a través de dibujos. ¿Sí? O sea, no se imaginen como muestra, digamos, como vamos a hacer nosotros acá. No hacían estos símbolos que unidos producen un sonido y una palabra. Ellos por ahí dibujaban, vino Bruno con 5 cabras a dejarlas acá. Perfecto, hago un dibujo de 5 cabras. Fin. Vino Raquel que consiguió 8 tablones de madera porque fue y comerció con la otra ciudad-estado. Dibujaban 8 tablones. Nada más. ¿Sí? Acá, eso es pictográfico. Es asociar un dibujo a una idea. Como por ejemplo todos los grafitis que tenemos en el aula. ¿Sí? Tenemos ese ovni ahí al fondo con un ojo solo escupiendo saliva y mandibuleando. Bueno, ese ser extraterrestre, porque no conozco a ningún humano de ese modo. Entonces,
No, se parece al de los Simpsons, el que... Codos y canos, sí. Oh, le faltan los tentáculos, pero bueno. Falta el coso. Sí, y la cúpula, la Lo cápsula. vamos a dibujar. O mismo, por ejemplo, nuestro querido soldado del medioevo, ahí con una pierna menos y zapatillas Nike. ¿El rojo? No, el caballero. Justo al lado del cartel de enfermedades de transmisión sexual. O bueno, en fin. Ahí no porque son letras, por eso estoy mostrando dibujos. ¿Sí? Hay otro. Ahí hay una Sí. cosa rara que tiene un sombrero, pero es un nazi, la verdad. Hay una carita, ahí hay muchas armas. Ya en rojo en una columna. Ah, sí. No, parece un pegajoso de los cazafantasmas con un gorrito medio raro. Sí, Con un gorrito de nazi. está deprimido, pero bueno, cuando vengan a este aula lo podrán entender. Y el que hizo la ecuación matemática ahí no sé para qué lo puso, pero bueno. Machete, pero... Sí, pero un machete así de grande, dale. Como los machetes se hacen chiquitos, justamente. No, pero es para que lo vea toda la clase. Sí, tal cual. Ahora, sí, como profesor, no ves que están todos mirando para arriba así, copiándose, vas mal. Acá dice, con el correr de los siglos, la escritura pictográfica se transformó en lo que se conoce como escritura cuneiforme, porque los signos que la componen tenían forma de cuña. Estos signos se graban en tablillas de arcilla, blandas, con trozos de caña, con punta afilada. Básicamente es, tenés un pedazo de barro acá adelante, ¿sí? Medio cocido, para que tenga consistencia, porque si no, se va por todos lados. Y una cuña es básicamente un palito con punta. Ahora busco una imagen acá para que podamos apreciarlo de modo diferente. Igual como que tiene mucho. Vamos a ver estas imágenes. Un segundo. Cuando vean el video, en este último tramo final, van a poder ver estos símbolos que aparecen acá. Y van a decir, claro, esto no tiene ningún sentido. En algún momento hubo hasta una mezcla, como decir, dejamos todavía ciertos dibujos y le ponemos todavía también cierta forma cuneiforme para que se termine asociando todo, ¿sí? Pero esta imagen, digamos, que se puede apreciar acá, luego lo verán en el video, ¿sí? Que se puede ver bien cómo son el tema de los símbolos. Ahora, van a faltar unos cuantos milenios todavía para que llegue otra civilización, que se van a llamar los fenicios, que van a ser los que inventen el alfabeto, ¿sí? Y el alfabeto que ellos inventaron no tenía vocales, eran solo consonantes. Y como desafío les dejo, traten de decir su nombre sin sus vocales. Bien. La semana que viene veremos esto del poema de Gilgamesh y ya entraremos con la economía y el tema de politeísmo de parte de los sumerios, para luego empezar a ver cómo se conforma el primer imperio de la antigüedad y entender qué es un imperio. Así que bueno, terminamos por el día de hoy. Gracias por estar, por venir. No se preocupen lo del pizarrón. Le voy a sacar una foto, después lo hago más prolijito y lo subo a la blog. Chau. 3, 2, 1. Dejamos de grabar.